Eduardo Salmón y también Gisela Sotelo, periodista, analista político, ambos analistas políticos, para analizar la coyuntura. Muchas gracias, Gisela, Eduardo, por estar con nosotros aquí esta mañana. A ti, Paco. ¿Cómo estás? Bueno, hay muchísimo que analizar, ¿verdad? Empecemos por la visita de la presidenta Dina Boluarte el día de hoy al Ministerio Público, ¿no? Una visita que estuvo postergada, la ha postergado algunos días, finalmente va a asistir hoy día. Pero, ¿qué saldrá de esta presencia de la presidenta Boluarte al Ministerio Público para responder por las muertes que ocurrieron en las protestas de finales del año pasado e inicios de este año? Judicialmente yo creo que poco, en el sentido de que es un trámite que ya hemos visto anteriormente con Pedro Castillo, ¿no? Parece más bien un déjà vu, es una sensación de algo que estamos viviendo, que creemos que lo hemos soñado, que se está repitiendo, ¿no? Más bien, la Fiscalía no ha actuado con la prolijidad y con la celeridad que sí actuó con Pedro Castillo sobre este caso, ¿no? Donde su declaración ya debió haber estado hace buen tiempo, y sobre todo el tema que hizo con las fiscalías, ¿no? Quitándole a las fiscalías especiales de derechos humanos los casos que corresponden y de alguna manera, voluntaria o involuntariamente, atrasando los casos de justicia, ¿no? Gisela, ¿y cómo ves tú, por ejemplo, el tema de la tipificación? Porque está tipificado como genocidio, lo cual ya es un canto de que esta acusación que viene de la fiscal de la Nación probablemente no vaya más allá, no se concrete en un juicio contra quienes resulten involucrados. Tal vez internacional. Yo creo que las instancias internacionales son las que van a entrar a tallar en este caso, porque ya vemos lo ocurrido en el caso, lamentablemente, con Manuel Merino, lo que significó el fallecimiento de Inti y Brian, y muchos casos también de exceso de la fuerza policial. En este caso vemos más que la comunidad internacional está mirando con mucho sobre lo que pasa aquí en nuestro país, porque aquí, en realidad, para los representantes de los partidos políticos, si es que hay representantes, y para el propio Congreso que trabaja en pareto, juega en pared con el gobierno, no está pasando absolutamente nada. La Fiscalía en realidad ha tenido una labor bastante deplorable, e indignante y muy cuestionable, porque hasta ahora no se identifica quiénes son los responsables, hasta ahora no se sabe quiénes son estas personas que sí se insubordinaron o no, pero que recibieron ciertas órdenes, hay que decirlo claro, para atentar contra la vida de cientos de peruanos. Hablemos de 70 fallecidos, y tal indica estos informes, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que ha pasado aquí ha sido una masacre, y eso no se puede sostener un gobierno cuando ha ocurrido una masacre de la magnitud como ha pasado aquí en nuestro país. Pero además no hay voluntad política de aclarar las cosas, ¿no? De por lo menos intentar de que esto encuentre una solución, respuestas por parte de quienes resultaron directamente afectados y respuestas por parte de todos los peruanos que lo merecemos. Paco, tú te das cuenta, si recordemos a diciembre y enero, por favor, que esto es clave. Regresemos a esas semanas. Justificaban que la policía o que los militares estén en las calles. Aquí tenemos que dejar una cosa en claro, Paco. Nadie está justificando de que esto que ha pasado, que hayan personas desbocadas en las calles, que estén tomando aeropuertos, comisarías, quema de instituciones judiciales, eso no se puede avalar, eso es un delito. Está tipificado en el Código Procesal Penal y tiene una sanción, pero la policía ni los militares pueden atribuirse las facultades de matar, de ya llegar al extremo de someter a estas personas a la pena de muerte, porque eso es lo que ha pasado. Estas personas, por muy equivocadas que hayan estado, por haber inclusive ya haber roto el orden constitucional, ellos debieron haber sido sometidas a un proceso judicial, detenidas. Acordemos lo que pasó en enero o febrero en Ica. Un grupo considerable de personas salieron a bloquear las carreteras. Eso evidentemente causa perjuicio económico, causa problemas también en la ciudadanía que se encuentra alrededor. Fueron detenidas y fueron sometidas a proceso y en flagrancia fueron sentenciadas. ¿Por qué no se le dio la oportunidad a estas personas de Juliaca, en Puno, a estas personas que fueron detenidas en Apurímac, en Ayacucho? ¿Por qué se salió con fusiles AKM? Hay un acta del Consejo de Ministros que prueba y ha sido difundida en Hildebrand en sus 13, motivo por el cual la presidenta también ha originado este revuelo en el canal del Estado cuando una periodista, una reportera le hace la pregunta, ¿qué dice este policía? Dice que había un acta donde que ellos justamente tenían que cumplir ciertas órdenes, porque ellos fueron destacados para Puno y fueron ellos facultados con fusil AKM. Además, Eduardo, corrígeme si me equivoco, hay ya jurisprudencia del tema, lo hemos visto con Alberto Fujimori, la autoría inmediata está de por medio, ya existe la teoría jurídica para que Dina Boluarte no diga,
yo soy la presidenta, yo no tengo absolutamente nada que ver porque soy la jefa suprema, pero no tengo comando. No es así. No, y como lo que dijo Gisela es clave, es decir, lo que hizo para no quedar en este punto donde tenga directa responsabilidad la presidenta, debió enmendar, corregir en el primer acto, llamar la atención. Y lo que hizo es todo lo contrario, es decir, premiar más bien a quien fue su ministro de Defensa y hacer un enroque político y colocarlo como primer ministro. Entonces, eso es más bien un aval. Luego, recuérdate, vinieron las felicitaciones, ¿no? Los Los bonos, que son como un premio. Entonces, ella se ha generado misma, ha sustentado de su caso, y como bien dices, Paco, hay antecedentes, y en ese sentido me queda claro, la ruta que va a tener Boluarte es tarde o temprano la prisión. Ahora, hay que analizar los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional y la CIDH de manera objetiva y con la cabeza fría, ¿no? Que es lo que yo decía al inicio del programa. Han pasado 6 meses desde que todo esto ocurrió. Podemos tener la cabeza muy fría a pesar de tener las heridas muy frescas, porque es un informe que muchos han acusado de sesgado, cuando en verdad es bastante objetivo. Yo, al igual que ustedes, me imagino, me he tomado el tiempo de leer cada página de los 3 informes, y es un informe en el que se habla de ejecuciones extrajudiciales y de masacres que han ocurrido por excesos de las fuerzas del orden, pero también derrumba la narrativa de el intento de golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado. Pedro Castillo rompió el orden constitucional de nuestro país, nadie lo obligó a hacerlo, lo vimos todos dar un golpe de Estado. Y esas 2 narrativas están incluidas dentro de estos informes. Para que haya tenido, ¿no?, el respaldo de las Fuerzas Armadas, eso en realidad es secundario. El tema es que Pedro Castillo rompió el orden constitucional, él tenía un plan ya listo para ejecutar, que era también que se cierre el Congreso, lo dijo en mensaje a la Nación, además capturar a la fiscal de la Nación, tomar las instancias judiciales, al estilo también del fujimorismo, ¿no? Solo que Pedro Castillo en realidad, el golpe de Estado que ha dado probablemente sea el más torpe de la historia, ¿no? Mira, que deja mucho que desear. Lo que me da pena ahí es, en una situación con los informes, es que primero, no son exactamente iguales. O sea, Human Rights Watch es una institución distinta de la Comisión CIDH, responden a razones muy distintas y las ponen como homogéneas. Me da pena el hecho que siempre necesitemos como que una voz externa para poder clarificar lo que en realidad no necesitaría mayor explicación que ha sucedido. Es decir, antes de esos informes, y por ejemplo los últimos que continúan incluso de Amnistía Internacional sobre el racismo, uno hablaba de la variante racista y algunos espacios minimizaban eso, cuando fue claro que ha sido un factor importante y determinante y que ha estado desde antes incluso. Entonces no deberíamos necesitar que instituciones desde afuera lamentablemente nos llamen la atención para poder atender eso, ¿no? Pero pareciera que de alguna manera los peruanos siempre rehuimos a esas taras, a cada vez que nos recuerdan que lamentablemente taras como el racismo, el clasismo, la discriminación de todo tipo están presentes en nuestra sociedad, cuando lo que deberíamos hacer es el esfuerzo por entender cuáles son los mecanismos que han movido estas cosas, porque las cosas no se dan solas, hay una serie de factores que las impulsan. Y eso es lo que parece que no estuviéramos dispuestos a hacer. De cierta manera como que se avalan, Paco. Si tú te das cuenta, el mensaje que viene de parte del Congreso es minimizar el dolor ajeno, es minimizar lo que ha ocurrido. No importa las muertes, no importa los heridos, no importa absolutamente nada. Aquí lo que importa es que estas personas no tienen por qué protestar, no debieron salir, y al que se atreve a salir, pues ya sabe a lo que se enfrenta, ¿no? Ahora mismo, mira, escuchamos que tanto el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taro, la presidenta Dina Boluarte, vienen anunciando hace muchísimo tiempo ya, a raíz de esas protestas ocurridas durante su gestión, que se ha pacificado el Perú. Pacificado a costa de 70 muertos. Y lo vienen diciendo de manera muy natural, y esto viene siendo respaldado por representantes en el Congreso, Renovación Popular, algunos de Acción Popular, Fuerza Popular. Lo ven así. Es por ello que el mismo Jorge Montoya ha presentado un proyecto que esperemos ni siquiera sea admitido, ni siquiera caiga en debate, por lo cual nos pone en una situación bastante preocupante como ciudadanía y como sociedad. Y es un despropósito, Eduardo, ¿no? Porque además nos pone, y es lo más gracioso, ¿no?, viniendo de Renovación Popular, en la misma situación de Venezuela o Nicaragua, que son los países a los que ellos les causa repelús inmediato. Y que tanto se fanaron en el discurso de campaña de que justamente no querían
llegar a ese camino. Y bueno, en realidad así empezó Venezuela, ¿no? Como ellos justamente están haciendo en la práctica, ¿no? Ahora, no podemos normalizar esta situación porque, por ejemplo, si empezamos a normalizar las muertes y el factor racismo y, como tú bien dices, no empezar a evaluar esas estructuras que los mueven, se van a otros ámbitos de la política, de la vida cotidiana, más allá de que los meros conflictos. Los estamos viendo ahora con los ataques a los espacios públicos, por ejemplo, ¿no? En donde ya algunas autoridades erróneamente se atreven a creer que pueden discriminar a otros vecinos que por no ser de su distrito les impiden acceso a parques, poder realizar picnics. Entonces ahí vemos, esa es otra forma de discriminación, ¿no? En donde no nos estamos entendiendo como ciudadanos como iguales. Hay una falta de empatía de todos contra todos, ¿no? Es, mientras no me pase a mí, no me importa el resto. ¿Cuál? Pero eso debería ser visto por el defensor del pueblo. Defensor del pueblo, que dicho sea de paso, claro, Paco, y ya no tenemos es un defensor digno del pueblo, representante. ¿no? No, pero sinceramente, valga verdad. Ustedes se esperaban un defensor del pueblo de este Congreso desprestigiado, deslegitimado por la ciudadanía, con que ni siquiera alcanza, creo que 7% de aprobación. Un Eduardo Vega Luna, no sé, un Walter Albán, un Jaime Saavedra, evidentemente, no. Claro. Este señor, José Gutiérrez, encarna y representa perfectamente a lo que es este Congreso. Pero además encarna la negociación bajo la mesa, ¿no? Totalmente. O sea, la política es hablar, es conversar, es pactar. Negociar también, Pero, y es lamentablemente. negociar hasta cierto punto, pero negociar transparentemente. Y en el caso del defensor del pueblo, vemos que ahí hay un... No tiene ningún pergamino. Exacto, Nada. ¿no? Ahí hay intereses. Y pareciera que fue hace años cuando Salvador del Solar se presentó en el Congreso para justamente evitar esta situación. ¿No? Pareciera que muchos ya se olvidaron. Que en ¿no? ese caso era de los tribunos Claro. del, Y que lo han Pero hecho, ¿no? también del del defensor. defensor del pueblo. ¿No? Ahora, pasando al tema de las encuestas, ¿no? La última encuesta que ha publicado Ipsos sobre la aprobación y desaprobación de las bancadas nos dan cuenta de la profunda deslegitimización de las fuerzas políticas en el Congreso. Ya era un Congreso bastante fraccionado, pero ahora es un Congreso lamentablemente deslegitimado, ¿no? En el Perú se ha erosionado la política, ¿no? Nos hemos quedado, creo yo, casi sin demócratas y sin políticos. Y es algo que tenemos que reconstruir. Y hasta ahora no queremos asumir que necesitamos una reconstrucción. Yo creo que todavía hay políticos que obviamente no son los que están probablemente en el Congreso, pero que deberían unirse en el sentido de encontrarse como demócratas a pesar de sus diferencias, porque si no, no van a tener espacio alguno de competencia política. Así es, porque podemos discrepar. La discrepancia es natural, es parte de la política. Pero lo que se ha perdido, creo yo, es el respeto, ¿no? El respeto por escuchar al otro, y lo que se busca inmediatamente es descalificarlo ad hominem, ni siquiera con argumentos. Claro, la frase, la palabra caviar, por ejemplo, ¿no? ¿no estás de acuerdo contigo? Eres un caviar, Caviar. terrorista, comunista, o sea, no tiene ni siquiera el más mínimo conocimiento de lo que significan esas palabras. Decir terroristas a la gente que sale a protestar, por ejemplo, en Ayacucho, por Dios, ¿qué lugar no conoce más el terrorismo Que Ayacucho. todo que Ayacucho, ¿no? O sea, esto es realmente indignante. Pero más allá de lo que arrojan las encuestas, Paco, es lo que está pasando en los partidos, en la militancia de los partidos. O sea, no hay representación, no hay líderes políticos actualmente, y parece que eso no les importa, y parece que no les importa de repente que la próxima elección es muy probable que estos partidos no reciban el respaldo popular, el respaldo ciudadano, y que eso se refleje en las urnas. Parece como si fuera su última oportunidad de que ya estoy en el Congreso y hago y deshago, y hay muchos temas pendientes. El Tribunal Constitucional ya pusieron a los que a ellos les parecía, Defensor del Pueblo ya lo dejamos ahí. Es como una toma de las instituciones, si te das cuenta. Entonces no puede haber otra persona, por muy preparada que esté, ocupando ese lugar que no sea, digamos, del agrado de estos grupos políticos. Y digamos, en el Perú siempre hemos tenido crisis terribles, pero siempre hemos buscado maneras institucionales de salir de nuestras crisis. Pero lamentablemente creo que hoy por hoy las instituciones políticas en el Perú están en peligro, están en serio peligro. Es que las han ido socavando poco a poco, ¿no? Ya perdimos la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional también, ¿no? Que eran espacios que habían ganado cierta institucionalidad. Hoy la han perdido en buena medida, si es que no es toda. Pero creo que lo que sigue ahí y qué es lo que puede hacer el cambio es la ciudadanía. Es decir, nosotros hemos sido quienes hemos puesto siempre la valla
de alguna manera en las campañas y en las decisiones políticas, ¿no? Y lo hemos demostrado, digamos, en movilizaciones como la de Merino, la hemos demostrado, por ejemplo, el 5 de abril del 2022, cuando se nos impuso este toque de queda arbitrario y salimos espontáneamente a las calles, pero luego de eso la colectividad no se ha movido en esa magnitud y con esa espontaneidad, lo cual también preocupa. Y dice mucho también la encuesta de CPI, en donde se revela pues que los peruanos tenemos miedo. Claro, a eso es lo que quiero ir, Paco. No solamente es eso, recuerda la última encuesta IEP, más del 80% de peruanos cree que ha habido violación de derechos humanos, que ha habido exceso del abuso policial, entonces, y de la fuerza militar. ¿Cómo salir a las calles por muy en contra que tú estés de este gobierno? Porque yo creo que todos a esas alturas ya sabemos con lo que está pasando. Sí, te puede caer, se puede caer una bala, fue una bala perdida. No, él era comunista, él era terrorista. El mensaje del miedo fue claro, pero el miedo nunca se sostiene mucho tiempo. La política del miedo funciona en el corto plazo, pero nunca en el mediano y largo plazo, sobre todo. Más aún porque la necesidad misma yo creo que va a llamar a una cierta mayor movilización. No podría decir qué nivel, pero mayor. Porque el gobierno mismo está implosionando a no atender las demandas básicas y van acumulándose, ¿no? Teníamos el niño, que todavía sigue en camino, el dengue, ¿no? Y todos estos temas diarios. Y ya empieza a afectar la economía también. Claro. Entonces, que cada día suben más y no le ponen la atención de los precios como le ponían hace unos meses. Entonces, todo eso va a ir agravando y yo creo que el gobierno mismo va a ir implosionando. Por ejemplo, el premier ayer estuvo en una gira para tratar de mejorar la imagen, ¿no? Y se ha reunido con los empresarios españoles y se ha unido como si nada con el presidente del directorio de Repsol. Por ejemplo. Repsol, que ha provocado una de las mayores desgracias medioambientales. Y que hasta ahora no hemos atendido, la biorremediación sigue en camino y ahí... Y seguimos esperando el plan de remediación. Y lo necesitamos. 18 meses después. Y hay un problema ilegal porque, digamos, el gobierno no puede... Quien hace la biorremediación según la ley es la empresa. Y encima la empresa luego puede pasar los costos de biorremediación al Estado, en descuentos de impuestos. Ahí necesitamos políticos, porque ahí el Congreso, si bien no puede legislar de forma retroactiva, sí debe hacer un cambio para el futuro, para que cuando sucedan estas cosas, si la empresa no reacciona, el Estado pueda atender y para que a su vez la empresa no pueda estar solicitando descuentos por impuestos o apelar por impuestos por biorremediación, que es un absurdo, que es lo que está pasando, ¿no? Claro, y ahí vamos, perdóname Gisela que te corte, al tema de la desconexión que hay de la clase política en general, ¿no? Parecieran que están viviendo en una burbuja, lo comentábamos fuera de cámaras, y que no les interesa las cifras, ¿no? Las minimizan como todos los políticos hacen. No me dejo llevar por las encuestas. No, yo no me dejo dejo foto del momento. Pero las encuestas son finalmente instrumentos de toma de decisiones. Que no les importa. No les importa, Paco. No les importa lo que está, cómo nos ve el exterior, no les importa. El presidente del Consejo de Ministros, cuando estuve en esta cumbre en Brasil, fue realmente deplorable. Cómo es que nos ve finalmente la comunidad internacional, cómo es que nos están alejando casi a la misma posición que fue también en un momento Venezuela y Nicaragua, tanto que nos hablaban de este cuco, ¿no? Del terrorismo, vamos a ser Venezuela, vamos a ser Nicaragua, casi nos ven como ellos, ¿no? Lamentablemente. Pero en el Congreso de la República tienen ellos una agenda muy particular. Y eso es lo que estamos viendo desde que han ingresado. ¿Qué pasó con la SUNEDU? Destruyeron la SUNEDU a costa de incrementar o mejorar la calidad universitaria. ¿Qué pasó con ciertas instituciones que quieren ser de todas maneras tomadas? Ahora parece que el estandarte es el Jurado Nacional de Elecciones. Y están presentando proyectos que son realmente muy cuestionables, que esperemos no tengan el apoyo en este caso, los grupos políticos. La congresista de Avanza País, Rosary Armuluz, ha presentado un proyecto de ley que lo que está buscando finalmente es enjuiciar políticamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al presidente o jefe de la OMPE, porque simplemente siguen en el fondo con esto que ellos han, hace muchísimo tiempo, antes que entre Pedro Castillo, han estado pues dando, según ellos, a conocer, que es el famoso fraude. Hasta ahora cala todavía en la cabeza de algunos congresistas esto, pese a que han ellos mismos armado o hecho una comisión especial en el Congreso. Y nos costó a todos los peruanos 250.000 soles y más probablemente, y no llegaron a absolutamente nada. ¿No? Keiko Fujimori salió a reconocer la presidencia hace poco de Dina Boluarte,
dejando sin piso prácticamente este tema, pero insisten, porque esa narrativa, y aquí estamos hablando de narrativas, es bien peligroso, se ha instalado, esa y otras. Claro, ¿no? que es preocupante. Y muchos de los fraudistas legales incluso ahora son asesores de la presidenta, ¿no? Cambiando de discurso totalmente al mejor, parecieran que están serviles al mejor postor, que... ¿no? Claro, digamos... La presidenta se rodea con ellos, si te das cuenta. Pero esta comisión consultiva claro, que acaba de ser nombrada recientemente, ad honorem, está pues llena de señores que han estado dentro de esa comisión. Han estado dentro de esa comisión y que han vendido ese mensaje de que hubo un fraude. Tenemos a Jorge Montoya, recordemos, porque yo creo que no hay que olvidarnos eso, no viendo a Jorge Montoya con Nano Guerra García, con otros políticos en la puerta de la OEA, rascando la puerta, que fue motivo de memes, ¿no? Sí. Y después cuando se le pregunta, oiga, pero cuando vinieron los de la OEA aquí a verificar lo que estaba pasando en nuestro país con respecto a las protestas, ¿se acuerdan lo que pasó en diciembre? Y ellos empezaron a deslegitimar, ¿qué hacen aquí estos señores? No tienen nada que hacer acá, ellos no tienen injerencia. Oiga, señor, pero usted no fue a tocar la puerta, ¿no? No, nosotros no fuimos a pedirle nada, fuimos solamente a ver que nos informen y nos detallen qué fue lo que encontraron en las elecciones realizadas cuando Pedro Castillo fue presidente. O sea, es cuando me sirve, los busco, y cuando no me sirve, los choteo. Si te das cuenta, Paco, la presidenta se rodea con esta gente nada más, porque, valga verdad, no tenemos oposición. Pero ahora, la situación es... ¿Será sostenible 3 años más Dina Boluarte? No, porque hasta el 2026 yo veo esto muy complicado. No, es que hay 3 variables en juego probablemente, ¿no? Una es la presión internacional, que puede ir creciendo, como ya lo ha hecho en gran medida. O sea, digamos, Perú cada vez está más aislado, ¿no? Independientemente que con algunas políticas no coincidamos, o hay una narrativa también como de algunos estados como que sí hubo otro golpe a la par, ¿no? Equivocada. Pero sin embargo, sí tienen una base de razón en que ha habido violaciones de derechos humanos aquí, ¿no? La segunda, como te dije, creo que es la economía. Va golpeando día a día y eso va a hacer que la gente tarde o temprano se mueva. Claro, ¿no? porque digamos que hasta ahora nuestra tabla de flotación ha sido la economía, ¿no? Que no se ha tocado. El sol está, el sol sigue siendo un milagro latinoamericano. Pero, a ver, que ese soporte, esa única pata que nos queda, no va a durar mucho. No va a durar mucho. Como dijo Julio Velarde, no, dentro de Latinoamérica no estamos tan mal, el problema es que Latinoamérica está mal. Está mal. Entonces, yo creo que la misma presidenta sabe que no va a llegar al 2026, por eso este deseo, este proyecto que alcanza al Congreso, para que ella pueda salir al extranjero y prácticamente dirigir las riendas del país de manera remota. Yo creo que eso no es para verlo de manera muy a la ligera, sino aquí se está ya preparando de repente un posible escape de Dina Boluarte. Estos informes internacionales que se han realizado con respecto a lo ocurrido en nuestro país dan cuenta de algo que va a pasar en adelante y que no va a poder escapar Dina Boluarte ni el señor Otárola. Yo creo que ella es muy consciente de eso y de alguna manera está buscando que se legitime lo que es ilegítimo. Por ejemplo, que la presidenta dirija el país de manera remota y tenemos en el Congreso a muchos parlamentarios que no lo ven con asombro, que no lo ven con cierta inquietud, no, le parece muy normal todo lo que venga del gobierno, porque justamente están trabajando, si te das cuenta, es como si estuvieran trabajando en pared. Claro, y ahora, permíteme, Paco, ahí voy con el tercer factor porque creo que no va a durar, ¿no? En la línea de lo que dice. Creo que la implosión va a venir de la propia Dina Boluarte, de los propios políticos, en el sentido que ellos mismos, con su chip está en defenderse y en un gusto no gobernar, van a caer en estos propios errores que van a llevar también a la par a la población a de alguna manera indignarse y motivarse a salir a protestar de alguna manera. Así es. Claro, y ahora, ¿cómo construimos, ya cambiando de tema, cómo construimos esos liderazgos que nos hacen falta? ¿No? Porque sí. es bien difícil. Resulta muy fácil decir, necesitamos líderes, pero mira, ¿cómo lo hacemos? Primero hay que entender que el camino es largo. Un tema muy serio de la institucionalidad es que traérsela abajo, uno puede hacerlo muy rápido, en un chasquido de dedos, pero construir siempre demora y es a largo plazo. Así que si algo tenemos que entender es que en el hoyo en el que estamos no vamos a salir en 5 años, por lo menos. De hecho, Juan de la Puente en algún momento dijo que esta crisis iba a durar unos 12 años en el mejor de los casos. Sí, yo también creo en esa línea que al menos 10 años va a durar. Si te das cuenta, Paco, cada vez que entra un gobierno que no es justamente representante de estos partidos, la agenda de los partidos que no fueron beneficiados en las urnas es hay que vacarlo. O sea, la imagen
del presidente del Perú ante el resto de países es tan frágil que fíjate cuántos presidentes hemos tenido en apenas 5 años o 6 años. O sea, ser presidente yo creo que también es un tanto suicida, si te das cuenta. Entras a la presidencia a sabiendas que la primera agenda del Congreso va a ser cómo lo vacamos, cómo interpelamos a sus ministros, cómo censuramos, cómo lo vamos cogoteando, por así decirlo, ahorita para que finalmente dé un paso. El sistema ¿no? para producir políticos está roto. Entonces necesitamos generar no solo reformas, sino pactos entre nosotros de empezar a tomar espacios para hacer la política un espacio más atractivo y con beneficios, ¿no? Ahorita más bien todos los beneficios son perversos. Por eso justo pasa lo que dice Gisela, en que no les importa nada. No les importa nada porque no pierden nada los políticos. Entonces llegan y esta es mía, voy a ver, saco todo lo que puedo sacar porque no voy a estar mañana, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, ustedes que trabajan además con jóvenes, yo que soy docente también, además de hacer mi chamba acá, yo enseño periodismo político, por ejemplo, y yo lo que me encuentro es con un desdén de los jóvenes, con una poca conexión por parte de los jóvenes de hacer política. Es entendible. Y es entendible hasta cierto punto, pero es lamentable porque han sido los jóvenes siempre quienes han levantado, quienes han movido. Recordemos en los fines del Fujimorato, Claro. fuimos los jóvenes, yo en esa época estaba en la universidad, quienes salíamos a marchar, quienes salíamos a protestar y quienes de alguna manera movimos la situación. Ahora, mucho tiene que ver, si te das cuenta, Paco, que en los partidos políticos hay militantes de familia, de nacimiento, que nunca tienen oportunidad, que vemos siempre los mismos rostros, por eso que la ciudadanía está cansada, y ellos también están cansados en cierta manera porque ellos se forman. En el APRA hay muy buenos militantes que están formados desde que eran niños. Igual también el fujimorismo, con las diferencias que puede haber de partido y partido y con lo que uno pueda sentir o la percepción que tenga de esos partidos. Pero hay militantes, pero no se les da oportunidad. Se les da oportunidad a los mismos rostros de siempre porque hay que decirlo, hay buena cuota económica también, aportes a la campaña que hacen que finalmente ellos estén primeros, estén considerados para cargos importantes dentro del partido, y estas personas que sí tienen de repente intención de cambiar el país, que sí se han formado desde pequeños para representar a su partido, nunca lo van a tener. Y retomo nuevamente la pregunta para ambos. ¿Cómo construimos liderazgos? ¿Cómo construimos, en todo caso, espacios para a futuro construir líderes? Yo creo que pasa, por un lado, por la educación de los más pequeños. Hay que preocuparnos mucho por generarles el sentido de lo público, que es bien importante, el valor público. Es algo que se ha perdido, ¿no? Muchos no tienen esa... Creo que estos 30 años hemos cosechado un ethos, una ciudadanía muy egoísta. Y hay que empezar a construir comunidad. Eso por un lado. Y por el otro, empezar a premiar, a reconocer a las personas que desde su esfuerzo en pequeños colectivos o espacios colectivos, como pueden ser desde las ollas comunes, desde presidentes vecinales, comunales, están haciendo esfuerzos por construir voluntariamente espacios de asociación y de bien común. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí, por reconocer esos espacios y empezar a ocuparlos. Por nosotros mismos ser conscientes de ser ciudadanos. Hay mucha gente que yo conozco, incluso profesionales, que desconocen, e incluso colegas que desconocen en qué sector viven, qué junta vecinal lo representa cerca, quién es el representante comunal. Entonces, hay que construir eso, de verdad. Y eso es a largo plazo. Empezamos por ahí, luego ese presidente comunal, esa directora, esa lideresa de ollas comunales, luego tiene un potencial para ascender a un partido, para buscar un espacio político, para que se le abran las puertas. Entonces, es muy a largo plazo, Paco, pero hay que iniciarlo ya. En este gobierno definitivamente no va a ser, Paco. Así es, creo que nos me queda queda claro clarísimo. eso. Creo que en este gobierno lo último que se va a hacer es poner sobre la mesa cuáles son estas taras que nos afectan como país, cuáles son estos puntos que nos separa cada vez más, que hemos visto en los últimos meses, lo de provincia, no pueden entrar acá. Escuchamos al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior, a las ministras de este gobierno decir, no, a ver, una toma de Lima, aquí nadie va a entrar a Lima, como si Lima fuera un fortín, como si Lima, claro, ¿no? Como si Lima es intocable, ¿no? Fuera la Lima amurallada. Lo que pasa, por ejemplo, y hace ratito se tocó el tema de Miraflores, porque creo que me parece indignante que ningún medio lo saque, más allá que las redes sociales, las nuevas tecnologías nos permiten la protesta de la gente y estas algunas protestas o marchas que se dan.
Hay en el pasaje a Diez Canseco, hay una reja con un mensaje que dice solo residentes. Exacto. O sea, solo residentes. Ese tema de la discriminación que está muy y interiorizado, esto no puede tomarse como que no pasa nada. O sea, eso solamente nos pone en relieve de cómo estamos como sociedad, de que Miraflores para miraflorinos, San Isidro para sanisidrinos, y que tenemos un defensor del pueblo que lejos de repente ver algo que es tan palpable, porque justamente en esos días que se eligió el defensor del pueblo, teníamos estas protestas en las redes que no se pueden hacer picnic, que no se puede sentar en el Parque Kennedy, qué sé yo, lejos de repente llamar la atención o llamar a un representante del distrito de Miraflores, reciba a los combatientes, a ese grupo apéndice de la resistencia o la pestilencia, que lo último que hace este grupo, esta gente, es respetar los derechos humanos absolutamente de nadie. Hay que reconocer, eso nos pone en realidad hay que reconocer cómo estamos como sociedad. que la clase política que vemos también es un reflejo de cierta parte de nuestra sociedad que está implosionando, ¿no? Eso es cierto. Es muy doloroso, o sea, lo que dice Gisela es muy claro, hay lugares en donde se discrimina abiertamente. Y lo hemos normalizado. Exacto, cuando veamos esas situaciones tenemos que salir al frente, ¿no? O sea, muchos vivimos en edificios, por ejemplo, yo he investigado el tema de edificios, la mayoría no están inscritos, o sea, nos quejamos de la informalidad y las juntas de propietarios no están inscritos, muchos no pagan sus arbitrios, no cumplen con sus funciones con sus vecinos. Entonces, si no podemos hacer algo tan chiquito, si nadie puede liderar ni siquiera su edificio, ¿con qué cara estamos pensando que va a liderar un distrito, ¿no? una capital o un país? Entonces empecemos por nosotros mismos a empezar a cambiar esas nociones. Mira, el alcalde de Lima que tenemos, Paco, sinceramente deja mucho que desear. Hay tantos temas por ver en la sociedad, el sicariato que se ha incrementado, el secuestro al paso, la extorsión. Claro, y la solución son carteles que dicen no saques tu celular. No saques tu celular. O llevar arena a una buen piscina de San Juan del Urigancho para que hay que dejar que la gente se relaje, que tenga su playa, que se sientan en Miami, que se sientan en Hawái, cuando hay temas que de verdad a cualquiera nos afecta como ciudadanía. Deberíamos empezar a exigir lo que sí. Por ejemplo, hay un claro error con el tema de la seguridad a nivel distrital, ¿no? Exigimos mucho al serenazgo y el serenazgo no tiene mayor... El serenazgo es disuasivo. Es disuasivo y su único nombramiento es para orientador. En lo que sí ayuda mucho es en generar ciudadanía, pero no lo enfocan ahí. Lo enfocan en seguridad. Más bien, los serenazgos deberían ser unos buenos orientadores en generar ciudadanía. ¿Qué es lo que deberían ser? Cuando ese es trabajo de la Policía Nacional, ¿no? En coordinación con los alcaldes. Pero ¿qué pueden hacer los alcaldes en materia de seguridad? Sí, mucho indirecto. Además de los consejos y esto de coordinación, que sí, fabuloso, se le debería exigir obras en el sentido que ayuden a minimizar o a prevenir la seguridad. Por ejemplo, zonas bien iluminadas, espacios públicos con mucha vida. Mientras más gente tome los espacios públicos, mucha menor delincuencia hay. Eso está probadísimo. Entonces, eso es lo que debemos exigir. Habría que decirle eso a Carlos Canales, ¿no? que no privatice los espacios públicos ni te pida solicitud al distrito para que te puedan dejar hacer tu reunión de 5 o 6 personas, ¿no? Así es, reconstruyamos, por lo menos desde nuestras propias trincheras, la necesidad de hacer ciudadanía, como ha dicho Eduardo. Yo me quedo con eso y también con muchas de las reflexiones que ha hecho Gisela esta mañana. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y si me permites, un pequeño, en el ámbito, en la niñez, hay una fundación que desde Urubamba hace mucho, esto no es privado, es una fundación que recibe donaciones del extranjero, pero que nosotros podemos ayudar, que se llama Fundación Niñosarcoiris.org. Una forma de ayudar, ¿qué podemos hacer? Hay que empezar a construir. Y métanse a la web y si pueden hacer un pequeño donativo para los niños de Urubamba, excelente. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Gisela.